10 de octubre de 2021. Un día estándar, sin nada notable en un pequeño pueblo del desierto de Nuevo México. Poco después del mediodía sonó una llamada a la línea directa de servicios de emergencia. Un vecino informó sobre un extraño olor a humo que venía del terreno vecino. No eran simplemente restos de carbones. El olor era muy intenso, acre, como si algo hubiera estado ardiendo y luego se hubiera carbonizado. Los bomberos que llegaron al lugar pensaron que se enfrentarían a un paisaje familiar, una casa de campo, una parrilla, un picnic de verano. Pero lo que encontraron no encajaba en los marcos de lo cotidiano. Los bomberos que llegaron al lugar descubrieron un foco de incendio directamente en la parrilla, como se esperaba, pero con un momento inusual y extremadamente alarmante. Entre los carbones notaron restos humanos. Su apariencia indicaba que habían sido sometidos a una fuerte carbonización y los propios restos estaban muy dañados. No inmediatamente, pero pronto quedó claro. Esto no fue un incendio accidental, sino muy probablemente un crimen. En la parrilla no solo ardía, había sido quemado intencionalmente. Los bomberos no podían permanecer indiferentes. Directamente en el lugar llamaron a la policía, que inmediatamente comenzó la investigación. Al llegar a la escena del crimen, los policías pronto confirmaron la terrible suposición. Los restos encontrados pertenecían a Ava. Los expertos que examinaron el lugar del incidente indicaron que fue un intento deliberado de eliminar evidencia. Mientras tanto, en el terreno fue descubierta una huella dactilar de una mujer, la propietaria de la casa, Kate. Ya en pocas horas el terreno fue acordonado y comenzó el verdadero trabajo de los investigadores. Y mientras la policía continuaba recopilando hechos, nadie sabía lo que se ocultaba detrás de este descubrimiento pesadillesco y qué horror aún quedaba por revelar. Cuando los investigadores comenzaron a recopilar información sobre Kate, la mujer cuyas huellas dactilares se encontraron en la escena del crimen, todo parecía tan cotidiano que casi ofendía la esencia misma de lo que había pasado. ¿Quién era esta mujer que se encontró en el centro de la tragedia? ¿Una trabajadora social? ¿Una madre soltera? ¿Simplemente una vecina de la calle? ¿Cómo podía estar conectada con algo tan horrible? Después de todo, Kate, aparentemente, era simplemente una mujer común que más que nada en el mundo trataba de crear a su alrededor la imagen de una mamá exitosa y cariñosa. Pero ¿cómo se relaciona la personalidad de esta mujer con lo que pasó en su casa de campo? ¿Por qué precisamente su terreno se convirtió en el epicentro de esta pesadilla? Kate, madre de Ava, externamente correspondía completamente a su imagen, ordenada, contenida, siempre con una sonrisa y palabras amables en los labios. Trabajaba en el servicio social en Albuquerque, donde ayudaba a muchas personas, resolviendo problemas de familias, apoyando a los necesitados. La vida de Kate parecía ser una vitrina perfecta. Carrera exitosa, decencia, buenas relaciones con colegas y vecinos. Mientras tanto, su vida personal estaba lejos de ser perfecta. Kate se divorció de su marido varios años atrás y desde entonces se ocupó de criar a su hija sola. Pero sola no era un estado tan fácil. Por supuesto, a menudo decía que todo está bien, que trabajo y en mi tiempo libre me ocupo de mi hija. Pero la realidad no siempre coincide con lo que se ve desde afuera. Detrás de esta fachada de madre cariñosa se ocultaba una persona cuyo mundo interior era mucho más complejo. Largos años de soledad, dificultades económicas y relaciones fallidas no podían no dejar huellas. Y, por supuesto, a pesar de que a los ojos de la sociedad Kate era un ejemplo a seguir, no era impecable. Sus relaciones con su exmarido eran complejas, aunque externamente continuaban manteniendo buenas conexiones por el bien de su hija. Sin embargo, detrás del telón de esta decencia, Kate, como pronto se descubrió, había manipulado a las personas más de una vez para conseguir lo suyo. Los problemas que enfrentó en su vida personal se convirtieron para ella en una razón para buscar una salida, incluso a través del beneficio financiero. Y lo que pasó en su casa no fue para nada casualidad.
Muchos ni siquiera podrían haber pensado que detrás de todo esto se oculta no solo una mujer cansada de la vida, sino alguien mucho más oscuro, que está listo para tomar medidas extremas para recuperar el control. Recuerdo sus frecuentes conversaciones con colegas, cuando se quejaba de lo difícil que era ser una madre soltera, de cómo le faltaba tiempo para sí misma. Pero todo esto posiblemente era solo una máscara, dándole la oportunidad de descansar, ocultando los verdaderos motivos de sus acciones. Su casa, la casa de campo donde se encontró la terrible huella del crimen, tampoco fue casualidad. El lugar en el que trataba de crear la ilusión de una vida normal y tranquila se convirtió en el lugar donde se desplegó todo un plan. Y Kate, posiblemente, en algún momento lo vio como la única manera de librarse del papel de madre que la molestaba. Pero mientras su personalidad permanecía desconocida para el público general, conocidos y colegas la percibían como una persona completamente normal. Una mujer que simplemente trataba de lidiar con la vida como podía. Nadie podría haber sospechado siquiera que esta normalidad externa era solo un engaño, ocultando intenciones mucho más sombrías. Kate era conocida como trabajadora social, madre soltera, una mujer que más que nada en el mundo quería crear la apariencia de una vida perfecta. Su estatus social y vida personal parecían intocables, y muchos admiraban su capacidad para lidiar con las dificultades. Pero como sucede a menudo, detrás del brillo del mundo exterior se oculta una sombra, y Kate no era una excepción. Esta sombra, posiblemente, la llevó a la decisión fatal que destrozaría su vida y la vida de su hija para siempre. El contraste que surgió entre su imagen externa y lo que pasó en su terreno solo planteaba más y más preguntas. ¿Por qué se encontró en el centro de esta pesadilla? ¿Y qué se oculta realmente detrás de lo que pasó en su vida? Esta pregunta requería investigación, y apenas estaba comenzando. A continuación se debe descubrir qué estaba detrás de lo que a primera vista parecía la vida normal de Kate. ¿Por qué su plan aparentemente inofensivo se convirtió en una tragedia inimaginable? Cuando la policía llegó al terreno donde fueron encontrados los restos, la propietaria de la casa, Kate, no estaba. A primera vista, esto parecía extraño. ¿Cómo puede no estar en la escena del crimen? ¿No es su casa? ¿No es su terreno? Las preguntas surgían por sí mismas. ¿Por qué está ausente? ¿Dónde está en ese momento? Encontrándose en tal situación, los investigadores inmediatamente se pusieron a establecer su paradero. Inmediatamente llamaron a su apartamento en la ciudad en Albuquerque, tratando de averiguar dónde podía estar en ese momento. Kate no tomó el teléfono inmediatamente, lo que ya hizo pensar, pero cuando finalmente respondió, su voz estaba tranquila, casi sin emociones, como si nada extraño estuviera sucediendo. «Esta es la policía. Necesitamos que venga inmediatamente al terreno. Ha ocurrido un incidente», informó el oficial, tratando de mantener la oficialidad en su voz, aunque la tensión se sentía incluso a través del teléfono. Kate aparentemente se sorprendió un poco, pero inmediatamente respondió: «¿Qué pasó? No entiendo de qué hablan. Estaba en casa. Todo estaba normal. Puedo ayudarles, pero no entiendo qué pasó». El tono de su voz estaba un poco preocupado, pero no de pánico. Era como si tratara de mantener el control sobre la situación, y esto sorprendía, porque si algo así pasó en su terreno, debería haber una reacción. Pero Kate no expresaba shock o miedo. Por el contrario, su calma en ese momento, por extraño que parezca, parecía algo antinatural. «La esperamos aquí, inmediatamente», repitió el investigador. No especificó qué exactamente había pasado, pero en su voz sonaba algo urgente. Kate no hizo más preguntas. Simplemente confirmó que estaría allí en algún tiempo, y por extraño que parezca, no siguieron explicaciones adicionales de su parte. Pronto llegó al terreno. Salió del coche, miró el lugar custodiado donde estaban los policías. Su rostro permanecía tranquilo, aunque se detuvo por un momento, como si no supiera qué hacer con este nuevo e inesperado giro.
Durante el primer encuentro con los policías, Kate dijo que no había entendido nada de lo que estaba pasando. Contó que la víspera había organizado un picnic en la casa de campo con su hija, pero todo había sido normal, sin incidentes. Según sus palabras, había dejado a Ava en la parrilla para terminar de cocinar la comida, mientras ella fue a la casa. En ese momento algo salió mal. Entró en pánico cuando notó que algo no estaba bien con la parrilla. Pero según ella, no podía estar segura de qué había pasado. En pánico decidió irse de la casa de campo sin informar a nadie inmediatamente. Y esto, como afirmaba, fue su error principal. Me asusté, y me fue difícil quedarme en el lugar, dijo tratando de justificar su comportamiento. No podía regresar, ya que no sabía qué hacer. Afirmaba que había terminado en la parrilla por casualidad y que había sido un accidente que no pudo prevenir. Según su versión, su hija pudo haber caído inadvertidamente en una situación peligrosa con el fuego. En pánico simplemente abandonó todo. Se fue, sin saber cómo actuar. Pero, a pesar de la confianza de Kate en su versión, los investigadores obviamente sentían que algo no cuadraba. Esta respuesta no explicaba absolutamente nada. ¿Por qué se fue tan rápido si no tenía razones para el pánico? ¿Por qué no llamó a los servicios de emergencia inmediatamente? Y lo principal, ¿por qué estando en un ambiente tan calmado, Kate pudo abandonar todo tan fácilmente al azar? Estaba frente a la policía y sus palabras sonaban como un intento de justificación, como si tratara de convencer a todos de que esto era solo un error, una casualidad, y ahora había que olvidar todo y seguir adelante. Pero los investigadores entendían que esto era solo el comienzo, y sabían exactamente que aquí se escondía algo más grande que un simple accidente. Cuando los especialistas forenses comenzaron a examinar la escena del crimen, inmediatamente quedó claro que aquí había ocurrido algo más que un incidente casual. La parrilla, que Kate describió como el centro de todo el incidente, estaba lejos de ser el único objeto al que los investigadores prestaron atención. Alrededor de ella yacían objetos metálicos que claramente no tenían relación con un conjunto usual para barbacoa. Fragmentos plásticos no identificados, derretidos y quebrados, parecían parte de algo más complejo que una simple parrilla para cocinar. Estos detalles, sin duda, requerían atención. Los restos encontrados cerca de la parrilla estaban en una posición extraña. No se veía como debería verse en caso de caer accidentalmente en el fuego. Si hubiera caído en tal posición por accidente, seguramente habría tratado de salir. Al menos habría hecho algunos movimientos. Pero estaba absolutamente inmóvil, lo que inmediatamente hacía dudar de la versión de Kate. Cuando los expertos comenzaron a examinar cuidadosamente el lugar, descubrieron otra inconsistencia. En la parrilla misma no había rastros de que hubiera sido usada para preparar comida. La temperatura del fuego que permanecía en los carbones era anormalmente alta, lo que también causaba dudas sobre el relato de Kate. Esto no era simplemente una barbacoa. Era un fuego encendido con algún otro propósito. Los especialistas forenses encontraron otro detalle extraño: restos de plástico que no podían estar relacionados con accesorios usuales de barbacoa. Estos fragmentos claramente no encajaban en el entorno, como si los hubieran puesto allí intencionalmente. Todo esto se volvió no solo sospechoso, sino que hacía pensar en acciones dirigidas que alguien había emprendido en este sitio. Durante el examen se encontraron huellas que indicaban calzado ajeno, lo que también ponía en duda las palabras de Kate sobre haber estado sola en el sitio. Las huellas de estos pies no pertenecían ni a ella ni a su hija. Esto confirmaba cada vez más que posiblemente no había sido la única persona que estuvo en la escena del crimen. Gradualmente todo se combinaba en algo mucho más alarmante. La escena que Kate describió no se parecía en absoluto al caos de un incidente casual. Por el contrario, las evidencias indicaban que todas las acciones habían sido premeditadas y que había terminado en la parrilla no por casualidad, sino por la voluntad de alguien. Todo hablaba de secreto intencional y un intento de controlar las consecuencias. Este no fue un incendio accidental. Fue un evento cuidadosamente planificado, y Kate
parecía, ya no podía explicar qué exactamente había pasado en su sitio. Cuando Kate se sentó en la silla para el interrogatorio, su mirada estaba nublada, como si aún no se diera cuenta de que su mundo ya había comenzado a desmoronarse. A diferencia de la calma que mostró en la escena del crimen, en la sala de interrogatorios sus palabras no sonaban tan seguras. Volvió a contar su versión. Supuestamente el fuego se salió accidentalmente de control. Su hija accidentalmente se encontró en peligro y ella misma no soportó el estrés y se fue, sin saber qué hacer. No podía quedarme, continuó bajando la mirada. Era demasiado para mí. No sabía qué estaba pasando. Todo pasó tan rápido. Traté de salvarla, pero no pude. Y yo simplemente me fui. Su voz sonaba uniforme, pero había algo antinatural en ella, como si estuviera memorizando un texto, tratando de creer en sus propias palabras. Hablaba del pánico, de la impotencia, como de algo que debería justificar sus acciones. Durante todo el interrogatorio su rostro permaneció como una máscara, detrás de la cual era difícil descifrar las emociones reales. Pero cuanto más hablaba, más claro se volvía que su relato no encajaba con lo que los investigadores habían visto en la escena del crimen. El protocolo del interrogatorio registraba su descripción de lo que había pasado, pero no coincidía con los detalles que confirmaban los especialistas forenses. El fuego, según ella, comenzó a arder por casualidad. Pero ¿por qué entonces en la parrilla no había rastros de comida preparada y la parrilla misma estaba demasiado caliente? ¿Por qué alrededor yacían objetos metálicos extraños y plástico que claramente no podía ser parte de una barbacoa normal? Kate continuó su historia tratando de justificar su comportamiento. Contó cómo primero se quedó con su hija en el sitio, pero asustándose de las consecuencias del incidente, no pudo esperar ayuda y simplemente se fue. No llamó al servicio de rescate, no trató de llevar a la pequeña a la casa. Simplemente se fue para refrescar la cabeza en la ciudad. Y además no trató de explicar por qué no regresó. No se apresuró a contar a los vecinos o a alguien más. Esto comenzó a causar cada vez más dudas en los investigadores. Todo este tiempo, durante el interrogatorio, Kate insistentemente decía que no sabía qué había pasado con su hija. No la vio lastimada. No trató de ayudar. Pero ¿cómo pudo una madre, sin sentir esto, simplemente irse y no contarle a nadie que algo no estaba bien? Las paredes de la sala de interrogatorios no dejaban lugar para justificaciones. Las evidencias no coincidían con su relato. Cada palabra que decía la alejaba más de la versión del accidente. Al final, los investigadores ya no podían ignorar lo obvio. Su estatus como única testigo de este evento comenzaba a parecer cada vez menos convincente. Y aunque Kate trataba de mantener la imagen de una madre confundida, sus explicaciones continuaban contradiciendo los hechos recopilados en la escena del crimen. Para el momento en que el interrogatorio llegó a su fin, estaba claro. Sus palabras no coincidían con la realidad y su comportamiento causaba cada vez más sospechas. Los investigadores tomaron la decisión. Kate se convierte en la principal sospechosa. Con su versión sobre el accidente ya no podía haber ninguna duda. Ella misma se encontró en el centro de esta tragedia. Para el momento en que los investigadores comenzaron a profundizar en los detalles de la investigación, la versión de Kate sobre la combustión accidental comenzó a agrietarse por las costuras. Los especialistas forenses, investigando cuidadosamente la escena del crimen, inmediatamente notaron varias inconsistencias que no podían ser explicadas por lo que Kate decía. Sus palabras sobre que el fuego se salió de control y su hija accidentalmente se encontró en peligro parecían cada vez más improbables comparadas con lo que mostraban las evidencias físicas. La contradicción más evidente fue que los especialistas forenses no encontraron ningún rastro de que pudiera haber caído accidentalmente en la parrilla. En el informe se indicaba claramente que se encontraba en una posición que excluía cualquier caída accidental al fuego. Fue colocada en la rejilla de la parrilla después de que la persona perdiera el conocimiento o ya hubiera perdido la vida. Además, no mostraba signos de haber intentado escapar. No había quemaduras características de intentos de salvarse. Todo esto indicaba que Ava muy probablemente fue colocada en la parrilla intencionalmente
y sin signos de vida. Cuando los expertos comenzaron a discutir este detalle, llegaron a una conclusión inequívoca. La llamada caída accidental era imposible. El fuego no podía haber accidentalmente envuelto como afirmaba Kate. Más aún, la parrilla había sido calentada a una temperatura mucho más alta de lo que podría haber sido durante una barbacoa normal. Esto ponía en duda toda su historia sobre la casualidad. Su versión de que entró en pánico y se fue, sin encontrar manera de ayudar, tampoco resistía la verificación. ¿Por qué no intentó al menos alejarse un poco de la situación? Pedir ayuda, si estaba tan anonadada y asustada. ¿Por qué no explicó sus acciones cuando los investigadores ya habían descubierto serias inconsistencias en su relato? Entonces quedó claro. Su historia no coincidía con la realidad. En el caso ahora había la primera contradicción científicamente fundamentada entre las palabras de Kate y los hechos. Estos detalles, que ni siquiera ella podía explicar, comenzaron a desmoronar su versión del accidente. Kate ya no parecía simplemente una madre confundida que entró en pánico. Ahora su comportamiento comenzaba a parecer un intento de ocultar una verdad más oscura. Los investigadores entendieron que estaban en el camino correcto y que a continuación tendrían que revelar no simplemente un accidente, sino una verdad cuidadosamente oculta, detrás de la cual había toda una cadena de acciones, cuidadosamente escondida bajo una fachada de confusión. Kate, que había perdido a su hija, debería haber estado en shock. Para una madre que acababa de vivir una terrible tragedia, habría sido completamente natural buscar ayuda, sufrir cada momento buscando apoyo, posiblemente incluso contactar a familiares cercanos, o al menos solicitar ayuda psicológica. Pero todo esto estaba lejos de lo que ella hizo. En lugar de sumergirse en el sufrimiento y el duelo, Kate comenzó a actuar de manera completamente diferente. Y esto inmediatamente llamó la atención de los investigadores. No intentó obtener ayuda, no llamó a parientes, no mostró el menor deseo de discutir lo sucedido con amigos o conocidos. Todo lo que hizo fue contactar a una de las grandes compañías de seguros. Kate dirigió una consulta sobre las condiciones de la póliza de seguro de vida de AVA. La pregunta era simple. ¿Cómo se puede procesar el pago de la póliza si ocurrió un accidente? Este comportamiento, por decirlo menos, parecía extraño. Para una madre que acababa de vivir lo más terrible, esto parecía, como mínimo, atípico. Parecía que estaba más interesada en obtener medios financieros que en llorar su pérdida. También permanecía inexplicable que Kate no intentara averiguar cómo ayudarse a sobrellevar la pérdida. En sus acciones no había nada que normalmente sea propio de una madre en duelo. No tomó pasos para al menos de alguna manera lidiar con su estado psicológico. No solicitó ayuda de especialistas para sí misma. En su lugar, en pleno apogeo de la tragedia, buscaba una manera de obtener dinero del seguro, suponiendo que AVA ya no podría responder preguntas sobre la póliza. Todos estos pasos comenzaron a formar un cuadro donde el motivo financiero se volvió evidente. ¿Por qué se interesó tan apresuradamente en el seguro? El seguro por accidente, que posiblemente podría obtener después de la pérdida de AVA, comenzó a jugar su papel en la investigación. Este momento se volvió clave. En el contexto de los demás hechos, su comportamiento ya no parecía el de una madre en shock, sino el de alguien que buscaba una manera de sacar provecho de lo sucedido. Sus acciones después de la tragedia no correspondían a cómo debería haberse comportado una madre que perdió un hijo. Y esta inconsistencia se convirtió en otro ladrillo que destruía su versión sobre la casualidad y el pánico. El motivo financiero ahora era protagonista, y los investigadores comenzaron a considerarlo como una alternativa mucho más probable a los relatos sobre cómo todo sucedió. El 15 de octubre de 2021, al día siguiente de que Kate fuera oficialmente reconocida como la principal sospechosa, los investigadores finalmente recibieron la conclusión del forense que debía confirmar definitivamente su versión o destruir su relato del accidente. Toda esa semana pesada, llena de evidencias, palabras no dichas y motivaciones ocultas, finalmente debía dar una respuesta. ¿Qué realmente causó la partida de AVA?
La respuesta que pronto llegó resultó tan inesperada que hizo que toda la investigación tomara un giro completamente nuevo. La conclusión del forense impactó a todos. Al llegar a la mesa de los investigadores, puso en duda no solo las palabras de Kate, sino todo el concepto del accidente trágico que ella había tratado de construir. Ava no perdió la vida por el fuego, y ni siquiera las densas nubes de humo podrían haberla afectado fatalmente. La causa de su partida era mucho más sofisticada y secreta. En su sangre se descubrió una sustancia venenosa en alta concentración. Esto no podía ser casualidad. Los expertos estaban seguros de que este envenenamiento fue intencional. No fue un accidente, y mucho menos una caída accidental al fuego. La sospecha que los investigadores habían tenido desde el principio ahora recibió confirmación científica. Todo lo que pasó en la casa de campo fue cuidadosamente planeado, y la partida de Ava fue parte de un plan más amplio. La sustancia venenosa en la sangre se convirtió en la evidencia crucial que finalmente volteó la imagen del incidente. Cuando los investigadores recibieron estos resultados, sus sospechas sobre Kate ya no eran simplemente corazonadas. La versión del accidente en la barbacoa fue completamente refutada, y ahora todo apuntaba a una cosa: fue un acto frío y calculado. El caso, que antes parecía accidental y trágico, adquirió los contornos claros de un crimen cruel. Y así, después de varios días, la investigación ya había tomado un nuevo rumbo. Investigación de homicidio. Kate ya no podía ocultar la verdad que tan cuidadosamente había tratado de enmascarar. El hecho de que la partida de Ava no tuviera nada que ver con el fuego, sino que fuera resultado de un envenenamiento intencional, se convirtió en ese momento que definitivamente rompió su defensa. Todo lo que Kate había dicho antes ahora parecía nada más que un intento de crear una pantalla para lo que había cometido. Cuando los investigadores comenzaron a conectar todas las evidencias, dos hechos se volvieron especialmente importantes. Primero, se descubrió veneno en la sangre de Ava, y segundo, plástico derretido encontrado cerca de la parrilla. A primera vista, estos dos objetos no tenían nada en común, pero pronto comenzaron a formar una imagen que no solo indicaba el hecho del homicidio, sino que también revelaba la identidad de quién estaba detrás de este crimen. El análisis de laboratorio mostró que los fragmentos derretidos de plástico de la parrilla eran restos de cápsulas. A primera vista, esto podría parecer insignificante, pero el análisis detallado de la sustancia contenida en estas cápsulas puso punto final a la investigación. Dentro de las cápsulas se descubrió ese mismo veneno que fue encontrado en la sangre de Ava. Esta sustancia no podía haber entrado al organismo accidentalmente. Fue introducida intencionalmente. El hecho de que el veneno y el plástico, así como el resto de la información recopilada en la escena del crimen, coincidieran tan claramente, inmediatamente atrajo la atención de los investigadores. Pero el descubrimiento más importante ocurrió cuando fueron examinados los objetos metálicos encontrados cerca de la parrilla. En estos objetos, que aparentemente podrían ser parrillas ordinarias e instrumentos para barbacoa, se descubrieron huellas dactilares. Y cuando estas huellas fueron identificadas, quedó claro que eran las huellas de Kate. Los investigadores ya no tenían dudas. La conexión física directa entre la sospechosa y el arma del crimen había sido establecida. Kate no solo conocía sobre el veneno que causó la partida de Ava, sino que también tuvo contacto directo con los objetos que fueron utilizados para ocultar las huellas del crimen. Ella no era simplemente una testigo, era la ejecutora. Ahora ya nadie tenía dudas de que el caso había sido esclarecido. Las evidencias, la conexión con el arma del crimen e incluso las huellas dactilares directas, todo esto llevaba a una persona. Y esta conexión ya no dejaba la menor duda sobre lo que realmente había ocurrido. Todo lo que le quedaba a la investigación ahora era llevar el caso hasta el final y revelar los motivos que estaban detrás de este crimen. En la investigación, que se volvía cada vez más enredada, apareció una nueva dirección inesperada que hizo que los detectives se detuvieran. Tan pronto como todas las evidencias relacionadas con el homicidio en sí comenzaron a apuntar hacia Kate, de repente se revelaron documentos financieros que arrojaron una sombra sobre su comportamiento. Durante una verificación estándar de las finanzas de la sospechosa,
Los detectives se toparon con una anomalía, una gran transferencia de dinero a la cuenta de Kate, que fue realizada inmediatamente después de la partida de Ava. Esta transferencia no era solo grande, sino también muy sospechosa. La suma transferida a su cuenta era significativamente mayor de lo que Kate usualmente recibía de pagos regulares o pensión alimenticia. Curiosamente, Kate no intentó ocultar esta transferencia, y su fuente resultó ser su ex marido. El dinero vino de su cuenta, y esto planteó una nueva pregunta a la investigación. ¿De dónde había obtenido él tal suma? Y, lo más importante, ¿por qué transfirió este dinero inmediatamente después de la tragedia, cuando aparentemente lo más importante para él habría sido concentrarse en el dolor de la pérdida y no en asuntos financieros? Los detectives comenzaron a rastrear la transacción, que pronto los llevó a un descubrimiento incómodo para todos. La transferencia fue hecha varios días después de que Kate reportara la tragedia. La suma de la transferencia claramente no era casual, y su tamaño hizo que los investigadores pensaran sobre una posible conexión entre esta acción y lo que había ocurrido. En cierto momento, los detectives comenzaron a entender que el dinero podría haber sido parte de un plan más complejo, que estaba relacionado con otro lado de esta historia. Decidiendo no posponerlo, los detectives citaron al exmarido de Kate para interrogatorio. Su nombre era Dan, y aparentemente debería haber sido solo un observador externo en este caso. Pero mientras más estudiaban los investigadores su comportamiento y sus acciones, más preguntas surgían. Dan estaba conmocionado por la partida de Ava, pero como resultó, tenía no menos razones para preocuparse que su exesposa. El pago que realizó no era simplemente ayuda casual. Se convirtió en una clave importante en la investigación. Cuando Dan vino al interrogatorio, su rostro expresaba miedo y desconcierto. Era difícil confiar en sus palabras, pero no trató de ocultar que había hecho esta transferencia. Afirmaba que el dinero era necesario para ayudar a Kate a superar el momento difícil, que era solo un acto de compasión. Hablaba sobre cuánto se preocupaba por ella, cómo intentaba aliviar su situación financiera en este tiempo difícil. Sin embargo, mientras más hablaban los investigadores con él, más comenzaban a sentir que algo no estaba bien aquí. Era difícil creer que tan simplemente, inmediatamente después de la tragedia, él transfiriera tal suma. Los investigadores decidieron no limitarse a la simple pregunta sobre la transferencia. Comenzaron a analizar cuidadosamente todas las relaciones que existían entre él y Kate, así como sus asuntos financieros comunes. Momentos confusos, detalles y desacuerdos antiguos comenzaron a salir a la superficie. Pronto se hizo evidente que su conexión con Kate no era tan transparente como todos pensaban. A pesar del divorcio, sus relaciones permanecían complejas y llenas de motivos ocultos, que podrían estar relacionados con dinero y posiblemente con intenciones no muy honestas. ¿Qué tal si, en lugar de ayudar a su exesposa, él sabía más de lo que declaraba sobre las intenciones de ella? ¿Qué tal si esta transferencia estaba relacionada con algo más grande que simplemente simpatía? Ahora, junto con Kate, apareció un nuevo sospechoso en el caso: Dan. Su papel permanecía poco claro, pero una cosa era cierta. Sus acciones pronto se convirtieron en parte de un cuadro más complejo. Esta transferencia podría ser solo un pequeño, pero muy importante eslabón en lo que realmente había sido. Y los investigadores ya no podían simplemente ignorar su participación en este caso enredado. El hecho de que Dan se convirtiera en un personaje clave en la investigación significaba que se estaban acercando a resolver otra parte de este crimen. Las relaciones entre los exesposos. El dinero y sus intereses mutuos ahora se convirtieron en aspectos cruciales que requerían consideración cuidadosa. El siguiente paso era obvio. Era necesario descubrir qué papel había jugado él en esta tragedia y cómo podría estar conectado con las acciones de Kate. Cuando los investigadores comenzaron a trabajar con el nuevo sospechoso, el exmarido de Kate, Dan, no podían deshacerse de la sensación de que él ocultaba algo. Todo lo que se sabía en ese momento era la extraña transferencia de dinero que había hecho después de la tragedia. Pero ¿por qué precisamente él? ¿Y qué podría haberlo motivado a actuar como actuó?
Las respuestas no llegaban fácilmente. El interrogatorio de Dan se convirtió en un punto de inflexión en la investigación. Cuando lo sentaron en la mesa y comenzaron a hacerle preguntas, su comportamiento inmediatamente alertó a los detectives. No parecía como una persona que acababa de vivir una tragedia. Su rostro permanecía principalmente calmado y su voz sonaba confiada, incluso cuando hablaba sobre su matrimonio con Kate. Pero tan pronto como las preguntas tocaron la transferencia de dinero, su confianza comenzó a agrietarse. De repente se quedó callado, como bajo presión. Inesperadamente, cuando los investigadores comenzaron a insistir en que explicara por qué había hecho tal transferencia, Dan reveló algo que inmediatamente cambió el curso de la investigación. Confesó que Kate lo había chantajeado. «Ella me amenazaba», dijo. Sus ojos se oscurecieron. Ella quería que me callara sobre lo que había pasado hace algunos años. Ella sabía sobre mi infidelidad, y si no hubiera transferido el dinero, ella habría contado todo. Ella siempre supo cómo manipular a la gente. Esto fue inesperado. Chantaje, manipulaciones, amenazas ocultas. Dan contaba sobre cómo su vida con Kate había estado impregnada de estos juegos. Ella siempre lo mantuvo a distancia, haciéndolo hacer lo que ella necesitaba, y aparentemente este esquema funcionaba incluso después de su divorcio. Declaró que nunca supo sobre sus planes respecto a Ava y que sus acciones fueron exclusivamente una respuesta a sus amenazas. El dinero que transfirió fue un pago por su silencio. No tenía la menor idea de lo que realmente había pasado. «Solo hice esto porque ella no me dejaba opción», repetía, tratando de justificarse. Todo este tiempo no podía imaginar que su participación en este caso trágico podría estar relacionada con algo más serio. Las declaraciones de Dan inicialmente conmocionaron a los investigadores. Continuaba afirmando que no había sido parte de ningún plan criminal, que simplemente había tratado de protegerse a sí mismo y su reputación. Y sin embargo, sus palabras dieron una comprensión importante sobre cómo Kate manipulaba a las personas a su alrededor. Esta no era simplemente una historia sobre un accidente trágico. Era un caso sobre control, sobre amenazas y manipulaciones. Dan pasa del estatus de sospechoso al estatus de testigo, y esto se convirtió en un momento importante en el caso. Él no era parte del homicidio, pero su relato abrió los ojos de los investigadores sobre el carácter de Kate. Estas manipulaciones, su habilidad para hacer que las personas actuaran según su guión, se convirtieron en otro detalle importante que la investigación debía considerar. Kate ya no era simplemente una mujer que había perdido a Ava. Era una manipuladora fría que usaba sus relaciones con quienes la rodeaban para lograr sus objetivos. Ahora los investigadores tenían aún más preguntas que necesitaban respuesta. Y la más importante de ellas se convirtió en qué tan profundas eran sus manipulaciones y qué lugar ocupaba Dan en esta historia. Todo lo que había pasado se volvió más claro, pero aún quedaba demasiado sin entender. En la sala de interrogatorio se sentaba Kate nuevamente. Esta vez, su rostro no estaba tan tranquilo como antes. Claramente sentía la presión que se acumulaba a su alrededor. Los investigadores abordaron el caso con un conjunto completo de evidencias. Todas esas pistas que una vez trataron de organizar como hechos dispersos, ahora convergían en una conclusión lógica e indiscutible. Y ahora estaban listos para confrontar su mentira sobre el accidente con la realidad que tan cuidadosamente había ocultado. En la mesa frente a ella yacían documentos, informes, fotografías y registros que destruían su versión. Primero, la conclusión sobre el envenenamiento. Kate, por supuesto, podría continuar insistiendo que todo ocurrió por casualidad, pero los hechos hablaban por sí mismos. En la sangre de Ava se había encontrado una sustancia venenosa. No era ni humo ni fuego, como ella afirmaba. Era veneno, que no podía haber llegado al organismo por casualidad. Una persona normal no podría haber realizado tales manipulaciones para causar daño a otras sin despertar sospechas. Pero Kate claramente no era una persona normal. El siguiente hecho,
sus huellas en los objetos metálicos cerca de la parrilla. La propia Kate había tocado estos objetos, y en ellos quedaron las huellas de sus dedos. Incluso si trataba de atribuir su culpa a la casualidad, estas huellas ponían en duda sus palabras. ¿Por qué sus dedos estaban en la escena del crimen si ella solo había estado casualmente cerca de la parrilla? Los testimonios de su exmarido, Dan, también eran ahora parte de la investigación. Él contó cómo Kate lo chantajeaba, amenazando con revelar una infidelidad antigua si no transfería una gran suma de dinero. Todo esto no parecía solo un hecho aislado, sino todo un esquema de manipulaciones, en el cual el dinero se convirtió en un instrumento para controlar la situación. Ella usó no solo a su familia, sino también a su marido para obtener lo que necesitaba, incluso si esto requería destruir la vida de Ava. Y finalmente, la consulta a la compañía de seguros. ¿Por qué Kate se interesaba en el seguro por accidente, si Ava aún estaba viva y saludable? ¿Por qué necesitaba tanto ese dinero precisamente en ese momento? Las preguntas comenzaban a volverse obvias. Kate estaba dispuesta a destruir todo por su beneficio, y sus acciones hablaban de algo más oscuro que simplemente un caso desafortunado. Los investigadores entendían. Ahora tenían todo. Kate no podía continuar su falsa representación de casualidad. Todas las evidencias, todos los hechos, todos los testimonios decían que estaba directamente involucrada en el daño causado a Ava, y ahora había llegado el momento para el enfrentamiento decisivo. Cuando Kate miró nuevamente a los investigadores, sintió que su mentira ya no podía protegerla del reconocimiento. Pero, como suele ocurrir en tales casos, su resistencia solo aumentaba. En lugar de confesar o al menos justificarse, se cayó abruptamente. Extendió las manos hacia la mesa, tomó sus papeles, exhaló y simplemente dijo: «Exijo un abogado». Sus ojos ya no ocultaban el miedo que había tratado de esconder antes. Kate entendió que su versión sobre la casualidad había sido destruida. Todo lo que quedaba era luchar por su libertad. Los investigadores no se sorprendieron por su exigencia. Era la conclusión lógica de lo que había estado ocurriendo durante los últimos días. Pero para ellos esto no era el final. Era simplemente un nuevo comienzo, una nueva etapa a la que pasarían para poner punto final a este caso. El siguiente paso era obvio: abogado, juicio y después, posiblemente, confesión. Pero una cosa estaba clara ahora. Kate ya no podía esconderse detrás de su falsa fachada. Todo lo que había hecho ahora estaba expuesto y estaba lista para responder por sus actos. Este momento se convirtió en la culminación de la investigación, pero también abrió nuevos horizontes hacia donde la investigación debía avanzar. Después de que Kate se negó a continuar dando declaraciones y exigió un abogado, los investigadores sabían que su siguiente paso debía ser decisivo. No podían permitir que su silencio se convirtiera en un obstáculo en el camino hacia la verdad. Y así, después de varios días, obtuvieron una orden para registrar sus dispositivos digitales. Esta era la última llave que podía arrojar luz sobre lo que estaba pasando en su cabeza cuando cuidadosamente planificó este crimen. Cuando los investigadores comenzaron a revisar su computadora y teléfono, sabían que no buscaban simplemente archivos o fotografías. Buscaban evidencia de premeditación, y en este caso, la búsqueda en Internet podía convertirse en la herramienta más poderosa. ¿Qué puede contar el historial de búsquedas en el motor de búsqueda de una persona que planificó cometer el crimen perfecto? La primera página de su historial de búsquedas no dejaba dudas. Entre múltiples consultas, obviamente hechas en diferentes momentos, había algunas que hicieron que los detectives se detuvieran. Una de las más alarmantes era una búsqueda que contenía las palabras dosis peligrosa, nombre de la sustancia. Esta era una búsqueda que se relacionaba con ese mismo veneno que fue encontrado en la sangre de Ava. Las preguntas sobre cuántas sustancias se necesitaba para causar daño grave y qué dosis se consideraban peligrosas ya hablaban de la intención de encontrar una manera de lastimar. Pero había otras preguntas, no menos alarmantes. Por ejemplo, la búsqueda ¿cuánto tiempo arde material orgánico? Esto no podía ser casualidad. Obviamente,
Kate buscaba información sobre cuánto tiempo se necesitaba para quemar evidencia, cuáles serían las consecuencias si tratara de ocultar las huellas de su crimen. La información que buscaba definitivamente no se relacionaba con nada casual. Se preparaba para ocultar todo. Y por supuesto, no podía faltar una búsqueda sobre el tema del seguro. Pagos por seguro de vida. Sin importar cómo tratara de ocultar sus intenciones, esta pregunta puso punto final a su motivación. Todo esto apuntaba a una cosa. Kate había planificado cuidadosamente el crimen. El seguro y el dinero eran parte de su plan, y buscaba maneras de aprovechar esta situación. Su búsqueda de información sobre cómo cometer el crimen perfecto se convirtió para ella en la única manera de controlar su vida, liberándose de las obligaciones y, posiblemente, incluso del sentimiento de culpa. Todas estas búsquedas se convirtieron en prueba indiscutible de que Kate no era simplemente una desafortunada que se metió en problemas. Era una criminal fría que planificó todo con anticipación, desde cómo lastimar a Ava hasta cómo ocultar las huellas y obtener el dinero del seguro. Las huellas digitales que dejó en Internet se convirtieron en esa evidencia irrefutable de su premeditación y planificación deliberada. Cada búsqueda era como un trazo en su plan perfecto, que en realidad estaba lejos de la perfección. Ahora los investigadores estaban seguros de que Kate no simplemente perdió el control, no simplemente cometió un error. Cometió un crimen cuidadosamente planificado. Todo lo que quedaba era llevar su caso a juicio. Pero esto no era suficiente. Era necesario entender qué tan profundas eran sus manipulaciones y quién más podía estar involucrado en esta pesadilla. Después de que Kate se enteró de que los investigadores disponían de pruebas irrefutables, su última esperanza en la mentira desapareció. El historial de búsquedas que había dejado se convirtió en su último obstáculo. Ahora, cuando todos los hechos estaban ante ella y su versión de la casualidad fue destruida, solo quedaba una pregunta. ¿Qué haría ahora cuando mentir ya no era posible? El interrogatorio en presencia de su abogado se convirtió en la culminación de esta trágica investigación. Todo este camino, lleno de manipulaciones y mentiras, debía llegar a su fin. Al principio Kate trató de mantener la calma, pero cada palabra del investigador, cada mención de sus búsquedas, se volvía cada vez más opresiva para ella. Entendía que defender su verdad ya no era posible. Ahora todos los hechos hablaban en su contra. Después de que el investigador puso sobre la mesa los resultados del análisis digital, Kate permaneció en silencio durante varios minutos. El abogado trató de intervenir, pero los investigadores no cedían. Con cada nueva evidencia su resistencia se debilitaba. Finalmente, se rindió. Un ligero suspiro, palabras silenciosas que pronunció, sonaron como una confesión. En su voz ya no había esa seguridad que tenía antes. Yo le hice daño a Ava. No podía seguir viviendo así. Fue más fácil que todo lo que había tratado de hacer antes. Pronunció sin levantar la cabeza. Simplemente no podía lidiar con ella. Era mi carga. La confesión fue breve, pero suficientemente clara. No solo admitió que había cometido el crimen, sino que también confirmó los motivos que en su momento fueron solo conjeturas. Kate confesó que Ava se había convertido para ella en una pesada carga con la que no quería ni podía lidiar más. Todas sus manipulaciones, el chantaje al exmarido, las consultas sobre el seguro, ahora eran parte de un gran plan que había construido cuidadosamente. Al leer estas palabras del protocolo, los investigadores cerraron otra etapa de la investigación. Ahora el caso estaba completado, y nadie podía dudar ya de quién era responsable de la tragedia. Kate, sabiendo que su mentira había sido expuesta, admitió su culpa. Su confesión se convirtió en la conclusión lógica de la investigación, que comenzó con testimonios confusos y contradictorios y terminó con la revelación completa de sus intenciones. Todo lo que quedaba era presentar las pruebas en el tribunal y llevar el caso hasta el final. La historia de cómo una madre, que parecía una mujer común, capaz de actos terribles, llegó a su confesión, ahora se había convertido en parte de esta oscura y trágica historia. Ahora,
Cuando todas las cartas estaban descubiertas y Kate finalmente confesó haber cometido el crimen, los investigadores podían reconstruir completamente los eventos ocurridos en ese día siniestro. La pregunta que recientemente parecía sin resolver se volvió absolutamente clara. ¿Cómo exactamente fue cometido el crimen? ¿Y qué pasó en el lugar que se convirtió en el escenario de esta tragedia? La cronología, confirmada por las pruebas y la confesión de Kate, era la siguiente. Ese día, como de costumbre, preparó a Ava para otra mañana ordinaria. Pero todo estaba cuidadosamente planeado. Había preparado de antemano la medicina, que debía verse como algo inocente, pero en realidad servía para lastimar a Ava. El envenenamiento ocurrió en casa. Kate le dio a Ava una dosis de veneno bajo la apariencia de medicina con la que normalmente medicaba a la pequeña. Después de que Ava perdió la conciencia, Kate no vaciló. Llevó a Ava al patio trasero, a la parrilla. ¿Por qué precisamente aquí? Muy simple. Exactamente aquí, entre el montón de carbones y humo, esperaba ocultar las huellas de su crimen. Asegurándose de que Ava estaba inconsciente, la colocó cuidadosamente en la parrilla. Las llamas y el calor, que comenzaron a envolver rápidamente, debían eliminar las evidencias. Pero, como ya sabemos, Kate no previó que su plan no sería tan perfecto como pensaba. El intento de quemar las evidencias no tuvo éxito completo. La parrilla no era lo suficientemente potente para eliminar completamente todo lo que era importante. Kate se equivocó, y su intento de ocultar las huellas llevó a que parte de las evidencias quedara sin eliminar, dejando tras de sí pruebas que pronto se volverían decisivas para los investigadores. Cuando la policía llegó al lugar, las evidencias encontradas en el sitio hablaban por sí mismas. Y todo esto se confirmaba con los resultados de la autopsia, así como con las huellas digitales que Kate había dejado en su historial de Internet. Envenenamiento, intento de eliminación de evidencias. Cada paso fue pensado, pero el error en los detalles llevó a la exposición de sus acciones criminales. Ahora, cuando la secuencia completa de eventos fue confirmada por los hechos, los investigadores podían seguir adelante. El caso iba a juicio. Pero para ellos ya no quedaban dudas. Esto no fue simplemente una trágica coincidencia de circunstancias. Fue un acto planificado cuidadosamente, en el cual cada paso estaba dirigido a lograr un objetivo: deshacerse de Ava por beneficio personal. El proceso judicial fue rápido. La confesión de Kate, sus búsquedas y las huellas dactilares confirmaron su culpa. El abogado trató de justificarla por su estado de estrés, pero esto no convenció al tribunal. Kate fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua. Kate recibió cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La tragedia conmocionó a quienes la conocían como una madre cariñosa. Este caso mostró cómo las manipulaciones y la sed de beneficio pueden ocultarse bajo una aparente prosperidad.